Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Qué honor, qué privilegio en este día sagrado del Shabbat, en el cual vamos a estar meditando la palabra sobre la oración incesante que el Mesías brindó allá en el templo de Jerusalén en su último invierno por esta tierra, para que tú puedas comprender y contener esta palabra viva, sagrada y bendita. Tienes que meditarla, porque es allí donde está la esencia para que tú tengas una concepción vívida en la cual tú estás en primera fila, cerrando tus ojos y abriendo el ojo del pensamiento. Iniciamos ahora. Yeshua de nuevo está en Jerusalén, una ventosa y grisea Jerusalén invernal. Él está parado apoyado en la muralla del templo. Los observa mientras se acercan. Con él están Pedro, Marcián y Judas de Alfeo. Unos pobrecillos se levantan de sus yacijas de piedra colocadas en el camino que vienen hacia el templo, el que viene de Sión hacia el Moira, no el que de Ofel viene al templo, y se acercan quejumbrosos a Jesús a pedir una limosna. Ninguno pide curación. Yeshua ordena a Judas que le dé unas monedas. Luego entra en el templo. No hay mucha gente. Pasada la gran afluencia de las fiestas, cesa la llegada de peregrinos. Solo quien por serios intereses está obligado a venir a Jerusalén, o quien vive en la misma ciudad sube al templo. Por tanto, los patios y los pórticos, aún no estando desiertos, tienen mucha menos gente, parecen más grandes y más sagrados al tener menos ruido. También arrimados a la muralla por la parte del sol, de un pálido sol que se abre paso entre las nubes cenicientas, son menos numerosos los cambistas y los vendedores de paloma y otros animales. Después de orar en el patio de los israelitas, el maestro vuelve atrás y se arrima a una columna. Observa y es observado. Ve que vuelven ciertamente del patio de los hebreos un hombre y una mujer que, aunque no lloren abiertamente, muestran un rostro más apenado que si lloraran. El hombre intenta consolar a la mujer, pero se ve que también él está muy acongojado. El Mesías se separa de la columna y va a su encuentro. ¿Qué os hace sufrir?, les pregunta con sentimiento de piedad. El hombre le mira, asombrado por el interés. Quizás le parece incluso indelicado, pero la mirada de el Cordero de Dios es tan dulce que le desarma. De todas formas, antes de expresar lo que constituye su dolor, pregunta: ¿cómo es que un rabí se interesa de las penas de un simple fiel? Porque este rabí es tu hermano, hombre, tu hermano en el Señor, y te ama como el mandamiento dice. Tu hermano, soy un pobre labriego de la llanura de Sarón hacia Dora. Tú eres un rabí. El dolor es para los rabíes como todos. Sé lo que es el dolor y quisiera consolarte. La mujer retira
un momento su velo para mirar al Salvador y susurra a su marido: díselo, quizás pueda ayudarnos. Rabí, nosotros teníamos una hija, la tenemos, por ahora la tenemos todavía, y la hemos casado decorosamente con un joven que un común amigo nos garantizó como buen marido. Son esposos desde hace 6 años y de su desposorio han tenido 2 hijos, 2, porque después cesó el amor, tanto que ahora el marido quiere el divorcio. Nuestra hija llora y se consume. Por eso hemos dicho que todavía la tenemos, porque dentro de poco morirá de dolor. Hemos intentado todo para convencer al hombre y hemos orado mucho al Altísimo, pero ninguno de los dos nos ha escuchado. Hemos venido aquí en peregrinación por esto y hemos estado aquí durante todo el curso de una luna, todos los días al templo, yo en mi lugar, la mujer en el suyo. Esta mañana, un criado de mi hija nos ha traído la noticia de que el marido ha ido a Cesarea para mandarle a ella desde allí el libelo de divorcio. Y esta es la respuesta que ha tenido nuestras oraciones. No hables así, Santiago, suplica en voz baja y termina: el rabí nos maldecirá como blasfemos y Dios nos castigará. Es nuestro dolor, viene de Dios, y si ha descargado su mano sobre nosotros es señal de que lo hemos merecido. Termina con un sollozo. No, mujer, yo no os maldigo y Dios no os va a castigar. Yo os lo digo, como también os digo que no es Dios el que os da este dolor, sino el hombre. Dios lo permite para prueba vuestra y para prueba del marido de vuestra hija. No perdáis la fe y el Señor os escuchará. Es tarde, nuestra hija ya ha sido repudiada y mancillada y morirá, dice el hombre. Nunca es tarde para el Altísimo, es un instante y por una oración que persiste puede cambiar el curso de los acontecimientos. Desde la copa a los labios, la muerte tiene todavía tiempo de introducir su puñal e impedir de quien acercaba a sus labios el cáliz beba, y ello por intervención de Dios. Yo os lo digo, volved a vuestros lugares de oración y perseverad todavía hoy, mañana y pasado mañana. Y si sabéis tener fe, veréis el milagro. Rabí, tú quieres consolarnos, pero en este momento no se puede y tú lo sabes. Anular el libelo es una vez entregado a la repudiada, insiste el hombre. Ten fe, te digo, es verdad que no se puede anular, pero ¿sabes si tu hija lo ha recibido? De Dora a Cesarea no es largo el camino. Mientras el siervo venía hasta aquí, seguro que Jacob ha vuelto a casa y ha echado a María.
no es largo el trayecto, pero está seguro que lo ha recorrido. Un acto de voluntad superior al hombre no puede haber detenido a un hombre. Sí, Josué, con la ayuda de Dios, detuvo el sol. Vuestra oración insistente y confiada, hecha con buen fin, ¿no es acaso un acto santo de voluntad opuesto a la mala aspiración del hombre? Y Dios, puesto que le pedís una cosa buena a él, vuestro Padre, ¿no os ayudará deteniendo el camino del demente? ¿No os habrá ayudado ya quizás? Y aunque el hombre se obstinara todavía en ir, podría hacerlo si vosotros os obstináis en pedir al Padre una cosa justa. Os digo, id y orad hoy, mañana y pasado mañana, y veréis el milagro. Vamos, Santiago, el rabí sabe, si dice que vayamos a orar, es señal de que sabe que es una cosa justa. Ten fe, esposo mío, siento que surge en mí, donde tenía tanto dolor, una gran paz, una esperanza fuerte. Dios te lo pague, Rabí, que eres bueno y te escuche. Ruega también tú por nosotros. Ven, Santiago, ven. Y logra convencer a su marido, el cual la sigue después de saludar al maestro con el habitual saludo hebreo de la paz sea contigo, al que el Mesías con la misma fórmula responde: ¿por qué no le has dicho quién eres? Habrían orado con más paz, dicen los apóstoles, y añade Felipe, voy a decírselo. Pero el Mesías le retiene diciendo, no, no quiero. Efectivamente, habrían orado con paz, pero con menos valor y con menos mérito. Así, su fe es perfecta y será premiada. ¿De verdad? ¿Pensáis acaso que miento engañando a dos infelices? Hermanos, esta es la gloriosa y honrosa sagrada palabra del Mesías Yeshua. Y su pueblo dice, te alabamos, Señor. Qué maravilloso en este día sagrado de Shabbat, o sea, día de reposo, que casi en su totalidad los israelitas lo guardan por ser el tercer mandamiento que está en Éxodo 8:28. Por lo tanto, hermanos, nosotros hoy el Señor nos está dando la pauta, dando las coordenadas. ¿Para qué? Para que en momentos de indecisión, indescifrables, de apremio, de una problemática, ya sea de cualquier índole, de salud, financiero, divorcio, miseria, pobreza, lo que sea, el Señor nos da la brújula. ¿Cuál es esa brújula? Para encontrar las coordenadas es la oración. Y hay una cosa muy importante que lo voy a hablar aquí casi en una forma a pasarraya. Cuando dice que se acercan unos mendigos a el maestro a pedir una limosna. Ninguno pide curación. Y el maestro ordena a Judas que le dé unas monedas. Luego entra en el templo. Vemos que el Señor, además de multiplicar panes, también daba dinero.
pero hay situaciones de que muchas personas no les agrada dar dinero. Pero bien, el maestro sí lo hacía y tenemos que seguir ese noble ejemplo. Acá, para empezar, se encuentra con estos dos esposos y que pregunta él, ¿qué os hace sufrir? Y acá, ellos, más que todo, uno de estos israelitas de nombre Santiago, le explica que su hija le han dado carta de libelo. ¿Qué significa eso? Carta de repudio o la carta de divorcio. Una vez que se daba este tipo de comunicación epistolar, eso ya no tenía regreso. O sea, completamente ya era como una ley de que no se podía ya coartar, quitar, sino que una vez que lo recibía la mujer, entonces entraba en, de hecho, el acto, ya la separación legal ante el templo. Entonces, una cosa acá, por favor, esto es importantísimo cuando te vayas a casar. ¿Por qué? Porque el templo tenía autorización para casar y tenía autorización para desunir, dar carta de libelo, de divorcio, de repudio. Por lo tanto, la iglesia que tiene estos dos elementos es el matrimonio completamente efectivo espiritualmente en toda su dimensión. No solo es de decir que ministros van a casar. La ley en el Antiguo Testamento también daba carta de repudio. Entonces, por lo tanto, es allí que surge un verdadero sacramento total, completo. Es allí que tú tienes que verificar que en el allí que si te pueden casar, te pueden divorciar, pero si solo te pueden casar y no te pueden divorciar, me estoy refiriendo en una forma tácita, en una forma legal, tanto espiritual como material, como el rito. O sea, yo me estoy refiriendo a ese estrato del clero que puede hacer esas dos actos, uno de casar, de unir, y el otro de separar legalmente ante los ojos de Dios. Pero si no hay esas dos coordenadas, por lo tanto el matrimonio no es fehaciente. Se lo voy a poner de la otra manera. Un abogado, un juez, ellos tienen la capacidad para unir en unión conyugal legal. Hay un legalismo de ley que tiene cada gobierno, cada estado, cada patria, cada nación. Y ellos también pueden divorciar. Tienen las dos facultades, las dos opciones, casar y divorciar. Y las dos surgen efectos legales notariales bajo la jurisdicción legal de las leyes de ese país. Lo mismo, cuando vas tú, tienes que saber elegir dónde te vas a casar, porque este ministro tiene que tener las dos formas, las dos vías de casar sacramentalmente bajo términos espirituales en un rito de unión conyugal y en su defecto también poder separar
por elementos de juicio probatorios, en el cual el hombre diga a una corte eclesiástica: me separo de mi mujer actual porque ha cometido adulterio. Es voz popular y aquí tengo las pruebas, y empieza, y se tiene que tener certidumbre, certeza de lo que se está haciendo legalmente, ya sea porque esta persona salió embarazada, abortó, o porque hay personas que la vieron entrando a un hotel, motel con otra persona que no era su esposo. Entonces hay pruebas fehacientes, legales, pueden haber fotos y audios y lo que sea. Entonces, acá el Señor, el maestro, volviendo acá al tema, él entabla una conversación y le dice la mujer a su esposo que no hable mal así. Le dice Santiago: baja la voz, el rabí nos maldecirá como blasfemos y Dios nos castigará. Es nuestro dolor, viene de Dios. ¿Y qué dice el Mesías? No, mujer, yo no os maldigo y Dios no os va a castigar. Yo os lo digo, como también os digo que no es Dios el que os da este dolor, sino el hombre. Dios lo permite para prueba vuestra y para prueba del marido de vuestra hija. No perdáis la fe, el Señor os escuchará. ¿Qué está diciendo ahora? Yo tengo hoy, este día, fui, ¿cómo se llama?, a un nosocomio, entonces a hacer unas diligencias, y se me cerraron las puertas legalmente, pues. Entonces no pude yo, porque las nuevas leyes y todo lo demás han coartado, y por lo tanto no me han dejado opción para continuar. Pero ¿qué pasa? Acá estoy agarrando las palabras al pie de la letra del maestro: no perdáis la fe y el Señor os escuchará. O sea, ¿qué está diciendo? Que sigamos orando. Después dice el Señor: nunca es tarde para el Altísimo. En un instante y por una oración que persiste, puede cambiar el curso de los acontecimientos. Óigase bien. Si nosotros, como dice al final el maestro, que por qué no se dio a conocer él, porque la oración iba a perder la autenticidad con respecto al valor que se le estaba dando. O sea, cuando el maestro dice: pedid y se os dará, entonces nosotros nos anclamos allí y podemos en cierta manera cuestionar al maestro. ¿Cómo así? Diciéndole: tú has dicho, pedid y se os dará, y yo te estoy pidiendo como hijo tuyo, y estoy bajo la palabra. Tu palabra es la que yo me está ahorita embargando. Esa palabra es la que descanso en tu palabra, y yo sé que voy a lograr mi milagro, lo que tú estás pidiendo, con fe, con posicionamiento, con autoridad en la palabra 7 veces purgada, certera del Señor, que va para lo que Él ha dicho que se haga, que se cumpla en lo que es la frase. Si el Señor dice: pedid y se os dará, entonces nosotros tenemos que estar viendo ya el milagro, tenemos que estar viendo que estamos llorando de alegría, llorando de felicidad, agradeciendo al maestro, abrazando a nuestros seres queridos. El Señor me ama, el Señor está conmigo, con este pecador. Gracias, Señor, porque ha desaparecido de enfermedad. Gracias porque no se dio el divorcio. Gracias porque me dieron un trabajo nuevo. Gracias porque el médico había dicho que tenía una enfermedad terminal, pero ya los resultados salen que son negativos. Todo lo que tú pidas creyendo
lo obtendrás posicionándote, embarcándote completamente en la palabra del Señor. Continuamos aquí y le dice el Señor, y dice, yo os lo digo, volved a vuestros lugares de oración y perseverar todavía hoy, mañana y pasado mañana, o sea, 3 días, y sabéis tener fe, veréis el milagro. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Haz de cuenta que el Señor te está diciendo a ti que ya estás ya cansado de tanto pedir y no miras resultado, y no miras la victoria, y no miras el éxito, y no miras el triunfo. Entonces el Señor te está diciendo aquí, si sabéis tener fe, veréis el milagro. Óigase bien, si tenés confianza, si tenés seguridad, certidumbre que va a suceder, yo lo consigo, que tú lo obtengas. Entonces aquí vuelve a decir el Señor, ten fe, te digo, es verdad que no se puede anular, dice el Señor, el libelo, la carta de divorcio, pero ¿sabes si tu hija lo ha recibido? Lógico que el Señor iba a detener a esta persona que llevaba esa carta de libelo y que por A o B razón él se regresaría y no lo dio esa carta. ¿Por qué? Porque tal vez ya el marido, el Señor tocó su corazón ante todo su espíritu para que fuera donde su esposa, y entonces antes que recibiera esa carta, el hombre la iba a recibir y la iba a anular él, destrozándola. Entonces ya no tenía jurisdicción, ya no tenía ninguna legalidad porque no se lo dieron en las manos de la mujer, de su esposa. Entonces aquí dice el Señor, ya para terminar, vuestra oración insistente y confiada, hecha con buen fin. Eso es lo que le agrada al Señor, que esté sustentada, que esté anclada, que esté reposando en que es algo positivo. Lo que estamos pidiendo lo vamos a lograr porque es palabra de Dios y la palabra de Dios nunca miente, jamás, ni malicia tiene, no, solo de verdad. Por lo tanto, hermano, acá dice que tenemos que tener una oración insistente y confiada, dice. Y ya para terminar, dice, le preguntan los apóstoles acá, entre ellos Felipe, y dice, voy a decírselo que tú eres el Mesías. No quiero, dice el Mesías. Efectivamente, habrían orado con paz, pero con menos valor y con menos mérito. Así su fe es perfecta y será premiada. Por lo tanto, hermanos, tenemos que darle un valor rotundo, consistente, en el cual no pensemos otra cosa en que los resultados van a salir completamente a nuestro favor, sea cualquier problemática de salud, de dinero, familiar, de hijos, de drogas, de prostitución, de alcoholismo, de lo que sea. Tenemos que tener una oración confiada e insistente, hermanos. Por lo tanto, aquí ya para finalizar, le dice el Señor a sus discípulos, ¿pensáis acaso que miento engañando a 2 infelices? Entonces, aquí vemos algo completamente, hermanos, que tenemos que seguir en la lid, en el combate, en la lucha, orando, y eso nos va a catapultar, nos va a consolidar a que cada vez vamos a ir adquiriendo mayor confianza, mayor entrega en hablar al Señor y posteriormente en la meditación. Oramos, hablamos con el Señor, luego nos callamos, cerramos nuestros ojos
y empezamos a ver ese video de nuestro milagro en nuestra mente con el ojo del pensamiento. Hermanos, esto ha estado completamente maravilloso y bello. ¿Por qué? Porque acá nunca nos dan a dar el verdadero sentido del matrimonio. Lo que Dios une no lo separa el hombre. Entonces aquí hay muchos versículos. En Mateo capítulo 5, 32 dice, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Hoy muchas parejas, ya sea varón o varona, no se dan cuenta con quién se van a casar y muchas veces solo se casan por las leyes, por la legalidad de este mundo, de una constitución, de un país, y muchas veces hay gente que incluso se quiere casar por lo eclesiástico. Es allí en la cual la Iglesia Católica en el mundo entero, con el nombre completo de uno y con todas las generalidades legales específicas que tiene cada individuo, se da cuenta si está casado o no está casado. Por lo tanto, el hombre y la mujer tienen que ser astutos y si van a ir a una legalidad espiritual eclesiástica, entonces allí nos vamos a dar cuenta si la futura pareja se ha casado anteriormente. Si se ha casado anteriormente, el presbítero sacerdote no puede casarlos porque hay un impedimento. Entonces tiene que haber una carta de divorcio, de repudio, el libelo, hasta que esa carta vuelga a las manos de uno. Entonces, ya que allá en el Vaticano aprueban y todo lo demás de que sí es efectivo lo que se dio, porque hay pruebas, elementos de juicio probatorios, legales, hay pruebas que dan mérito al adulterio. Entonces, uno ya, el que interpuso la demanda, entonces le mandan esa carta de libelo en la cual le dice, tú te puedes volver a casar por la Iglesia Católica. No así en los cristianos, que quede muy bien claro, porque ellos no llevan un control, no llevan un historial. ¿Por qué? Porque las iglesias, las más antiguas, tienen casi unos 600, a lo mucho 500 años de existencia, como los anglicanos, metodistas, luteranos y muchos más. Las demás tienen unos 150 como bautistas, pentecostales, asambleas de Dios. Entonces no han llevado un historial por décadas, por lustro, por años, por centurias, por siglos. Y sí, la Iglesia Católica. Entonces aquí vemos que alguien que es astuto, que es inteligente, y dice, yo quiero legalizar mi matrimonio, allí se va a dar cuenta si su pareja actual o su novia, novio, se ha casado o no se ha casado. Si se casan nuevamente por A o B razón, un ejemplo, entonces comete adulterio la mujer o comete adulterio el hombre porque ha sido repudiada o ha sido demandada por la iglesia. Entonces, aquí hay una maldición. Si tú te casas con una mujer divorciada, entonces tú absorbes esa maldición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice acá de que dice, el Señor los hizo varón y hembra, y añadió, por esta razón el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne en lo espiritual, en la bendición, porque hay un sacramento, hay un matrimonio. Una sola carne en el pecado, en la fornicación, en el adulterio. Y ahí es donde se unen los malos espíritus, tanto de uno como en otro, y hacen su carnaval de pecado.
de laxivia, de lujuria. Entonces, allí tenemos que darnos cuenta. ¿Quieres vivir legalmente bendecido por Dios? Cásate en un matrimonio legal. ¿Quieres vivir por la ley del hombre? Eso te mantiene en el pecado y el enemigo lo celebra. Así los quiero ver yo, que estén en fornicación, que estén en adulterio. Por lo tanto, la maldición de uno recae en el otro. ¿Por qué? Porque hay una fusión, y esa fusión de las carnes, entonces que el uno lleva el adulterio, porque ha sido una mujer repudiada, o puede ser el hombre repudiado también en su defecto. Entonces allí, hermanos, tienen que darte cuenta. Si quieres ser bendecido, quieres tener éxito, haz las cosas legales. ¿Por qué estás dejando para más tarde? Es que yo quiero hacer una boda pomposa, es que yo quiero que hayan 50 mesas, es que quiero que haya bailes, que haya comida, que haya carne y todo lo demás. Lo que quieren es algo social, no espiritual. El que quiere casarse solo busca a 2 testigos, se va a la iglesia y ahí los casan completamente, y la bendición viene de Dios. Entonces de ahí viene esa aceleración de la prosperidad, de la abundancia, del dinero, de la salud, de la espiritualidad, de los dones, de los carismas que el Señor regala. Vive bien o mal, al fin y al cabo, tú o yo vamos a pagar los platos rotos en esta vida de nuestros pecados. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Por favor, envía este mensaje a los que más pueda. El Señor te va a recompensar. ¿Por qué? Porque esta no es palabra mía de este pecador, es palabra de Dios. Si lo has escuchado, si lo has meditado con los ojos cerrados, hay un revoluto, hay una revolución dentro de tu corazón, dentro de tu mente y de tu espíritu, que te deja en incertidumbre. ¿Estoy casado o no estoy casado? Hermano, por favor, busca las Sagradas Escrituras, busca gente que esté empapada y te dirige en una forma espiritual, sea dirigido en una forma óptima. Y no muchos pastores mandan, vayan a casarse con el juez, con el abogado. Ese matrimonio solo vale para la tierra, y al llegar al cielo ahí se increpa. Eso no es matrimonio mío. Yo tengo mis ministros, tuve mis rabíes en el antiguo, ahora tengo mis sacerdotes, tengo mis obispos, como dice la escritura de San Pablo, esas epístolas, allí que el Señor iba a hacer su nueva iglesia, ya no con rabíes. Los rabíes son del antiguo, los presbíteros, sacerdotes y obispos son del Nuevo Testamento, iglesia de Dios, porque había completamente una corrupción en el templo. Ustedes ya lo saben, los fariseos, qué es lo que hacían. Por lo tanto, hermano, y si no lo saben, busquen en Fusión Cristiana Universal y ahí tengo muchos videos. Manden esto a los que más puedan, hermanos, para que legalicen su vida, para que llegue la bendición y verás cómo Dios te recompensa al 100 por 1. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite. Y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria.